Hola, ¿qué tal? Seguimos en clases. A ver, ahora nos toca aprender. Un ratito voy a subirle volumen. Listo. Ahora nos toca aprender sobre aritmética. Recuerdan que en la clase anterior yo le enseñé, la primera clase fue que era conjuntos. Conjuntos era la reunión de objetos según una característica o una utilidad, ¿no es cierto? Después hemos aprendido que la determinación de los conjuntos. La determinación de los conjuntos, habían dos palabritas, ¿no?, que determinaban mi conjunto, que lo podría determinar por extensión y lo podría determinar por comprensión. ¿Cuándo era por extensión? A ver, ¿quién me dice? Ajá, muy bien, cuando ustedes mencionan cada uno de sus elementos. ¿Y cuándo era por comprensión? Cuando ustedes mencionan los elementos, pero de acuerdo a una condición, ¿no? De acuerdo a qué condición nos están pidiendo que armemos ese grupo. A ver, repasamos. Dice, determinación de un conjunto. Se determina por extensión. Vamos a aclararlo un poquito más para que puedan ver. Ahí está. Determinación de un conjunto. Se determina por extensión y por comprensión. Por extensión, recuerdan que era cuando se nombra cada uno de sus elementos. Y, por ejemplo, de esta forma. Aquí abajito dice tijera, regla, lápiz, ¿no? Y por comprensión, ¿cuándo es por comprensión? Por comprensión es cuando se menciona la condición por la que ha sido armado ese grupo o ese conjunto, ¿no es cierto? En este caso, ¿cuál es la condición? La condición es que ellos sean útiles escolares, ¿ya? Recuerden que un conjunto se puede determinar por extensión o por comprensión. Ahora yo les he traído, ustedes van a observar un conjunto. Gráfica por gráfica. Este es un conjunto determinado gráficamente, miren. Mi conjunto, ¿se acuerdan que se determinaba por un diagrama de Venn, no? Pero para luego poder determinar y leer el conjunto había dos claves, que era por extensión y por comprensión. Por ejemplo, aquí yo armé mi conjunto. ¿Qué elementos hay en este conjunto? A ver, menciónenme. Ajá, los elementos son los que van dentro, ¿no? Dentro de este circulito, dentro de este diagrama de Venn. Mis elementos son la V, la E, la L y la A, para que diga vela, ¿no es cierto? Ahora nosotros vamos a observar algunos ejemplos, ¿ya? Ya hemos determinado nuestro conjunto, hemos aprendido cuándo es por extensión, cuándo es por comprensión. Ahora vamos a hacer una práctica para poder entender. Listo, miren. Ahora nosotros vamos a determinar este conjunto por extensión. Ahora nos piden, determinen este conjunto de estos números, miren. De este número. ¿Qué números observamos ahí? El número 2, número 4, el número 6, número 8. Nosotros, para poder determinar un conjunto, tenemos que hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer para poder determinar ese conjunto es observar bien mis elementos, ¿no? Los elementos que van a integrar mi conjunto. A ver, el número 2, número 4, número 6 y número 8, ¿qué en común tienen? ¿Qué cosa en común tienen? Ajá, que vienen a ser números pares. Ahora a mí me dicen que lo determine estos elementos, que lo determine por extensión y por comprensión. ¿Cómo lo voy a determinar por extensión? ¿Recuerdan los números que habían? Claro, habían los números 2, 4, 6 y 8. Ahora, para nosotros poder determinar un conjunto por extensión o por comprensión, tenemos que utilizar el nombre del conjunto. Vamos a darle un nombre. A ver, vamos a suponer, este conjunto le vamos a llamar conjunto K. Para eso tenemos que abrir llaves y cerrar llaves. Siempre no nos olvidemos de estos símbolos, ¿ya? Abrir llave.
abrir llave y cerrar llave y determinarle un nombre a nuestro conjunto. Nos han dado estos elementos para poder formar nuestro conjunto. Nos han dicho, a ver, forma un conjunto y determínalo por comprensión y por extensión el conjunto de los elementos 2, 4, 6 y 8. Y nos hemos dado cuenta que el 2, 4, 6 y 8 tienen algo en común, ¿no? Que vienen a ser números pares. Ahora vamos a determinarlo, este conjunto, vamos a determinarlo por extensión. Cuando me dicen por extensión, ahí. Cuando me dicen por extensión, por ejemplo, a mí me dice, profesora, determine ese conjunto por extensión. ¿Qué tengo que hacer cuando me dicen por extensión? ¿Qué hacía? ¿Menciono la condición o menciono los elementos del conjunto? Menciono los elementos del conjunto. Y en esta oportunidad, ¿cuáles eran nuestros elementos del conjunto? Ajá, eran los números 2, 4, 6 y 8. Voy a escribir aquí mis elementos por extensión. Díctenme. 2, 2, 4, 6, 8. Ya está, ya determiné mi conjunto por extensión. He mencionado cada uno de mis elementos de mi conjunto. Ahora me dice, determínalo por comprensión. ¿Cuándo es por comprensión? Cuando menciono la condición. ¿Recuerdan ustedes que yo les dije que nosotros teníamos para determinar por comprensión, teníamos que usar los siguientes elementos? Para determinar por comprensión tengo que usar los siguientes elementos. X, ¿recuerdan cómo empezamos a escribir cuando era por comprensión? X tal que X. ¿Qué quiere decir X tal que X? Significa que esta X que va arriba es mi elemento, el elemento que yo voy a encontrar en mi conjunto. Después de la rayita me van a dar la condición. Recuerdan como les dije, cuando papito quiere yo quiero que mi papito me compre una bicicleta. Esta X va a venir a ser mi bicicleta, ¿no es cierto? Pero después de la rayita va a venir a ser la condición que me piden para comprarme esta bicicleta. La condición que me pedían, a ver, por aquí, por ejemplo, ya, para determinar un elemento de este conjunto tengo que saber la condición. A ver, papito me dice, ya, ¿tú quieres la bicicleta? Esta va a ser mi bicicleta. Y después de la rayita me va a dar una condición. Ah, ya, tú quieres la bicicleta, pero para que tú obtengas la bicicleta, tú tienes que sacarte 20 en matemática, religión, ciencia y personal social. Entonces, cuando yo he determinado mi conjunto por comprensión, voy a decir, ah, ya, como yo quiero mi bicicleta, tengo que cumplir esta condición, tengo que sacarme 20. La condición va a ser que tenga 20 ¿en qué? En matemática, religión, personal y ciencia, ¿no es cierto? En todas mis áreas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a determinar el conjunto por comprensión para poder determinar y encontrar del elemento que estamos hablando. Este va a ser mi elemento y después de la rayita va a ser la condición que me piden. Por eso dice, cuando es por comprensión, es cuando señalamos de acuerdo a qué condición están los elementos, de acuerdo a qué condición los han reunido, ¿no es cierto? Vamos a hacer lo siguiente. Ahí tenemos el X tal que X. Ahora vamos a determinar este. X, ¿cómo sería? A ver, ustedes me van a ayudar en una hojita. Es hora de practicar. Agarramos nuestra hojita y agarramos nuestro lápiz para poder ensayar, para poder practicar. A ver, ¿cómo sería ahí? Por comprensión. Primero, para poder determinar por comprensión, tengo que determinar, ah, ya, esos son números pares. ¿Cómo puedo hacer? Miren, observo. Me han dado estos números. A ver, primero voy a contar. ¿Hasta qué número? Hasta el número 8 me han dicho, ¿no? A ver, voy a poner una hojita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero
Mira, han contado ahí al 1, al 8 hemos contado nosotros acá, pero no todos los números que están aquí. Entonces, eso tiene que haber tenido una condición. Por eso aquí vamos a escribir la condición que han tenido ellos para poder ser escritos dentro de ese conjunto como elementos, ¿ya? A ver, el 1 no está, el 3 tampoco está, el 5 tampoco está, ni el 7. ¿Quiénes quedaron en mi conjunto? ¿Quiénes quedaron ahí? Quedó el 2, el 4, el 6 y el 8, ¿no? Entonces me doy cuenta que ese conjunto, la condición ha tenido que ser primero que sean números. Son números. Luego ha tenido que ser que sean números pares. ¿Hasta qué número han llegado? Hasta el número 8. Puedo decir que han llegado hasta el número 8. O puedo decir también que son menores que 8, que 10, menores que 10. Pero ahí no hablamos del 10, ¿no es cierto? Solamente hablamos que son menores. Pero podemos escribirlo acá, menores que 10. ¿Por qué? Porque nos han aumentado hasta el número 8. Y el número 8 es menor que el 10, ¿no? Por eso podemos decir también que son menores que el 10. ¿Ya? Números pares menores que el 10, podemos decir. Vamos a ver. Lean lo que dice en esta hojita. A ver, primero lean lo que dice aquí. X tal que X son números pares, ya nos hemos dado cuenta que son números pares, menores o igual que el 8. Menores, han sido menores, ¿no? Menores que el 8 o igual. ¿Por qué le ponen o igual o al igual que el 8? ¿Por qué le ponen eso? Porque hemos llegado hasta el número 8 y lo han escrito ahí. Por eso dice números pares menores o igual, porque están contando con el número 8. Están contando con el número 8. Por eso dice pares menores o igual que el 8. Ponemos aquí. De esa forma lo puedo determinar por comprensión. Hay dos formas. Lo puedo determinar también de otra forma. También por comprensión. Observamos. Lean, ¿qué dice ahí? Ay, está al revés. Listo. ¿Qué dice ahí? A ver, leemos. ¿Qué dice? Dice, X tal que X son números menores que 10, ¿no? Números pares menores que 10, sería ahí. Entonces aquí nos dice son números menores que 10. Sí, son números menores que 10, pero había otra condición. ¿Qué condición había? Que tenían que ser pares. Entonces, ese ejemplo lo vamos a escribir acá. Podemos determinarlo de una manera o podemos determinar de otra manera. Siempre y cuando, miren, en este ejemplo, ¿qué le faltó a este ejemplo? La palabra pares, ¿no? Por eso siempre tenemos que tener mucho cuidado al escribir para poder leerlo bien. Si yo no le pongo el número pares, porque de ahí me están hablando de esa condición pares, no tendría sentido y no daría yo con los elementos de mi conjunto, ¿ya? Aquí les falta la palabra pares. Vamos a escribir, por eso si yo digo números menores que 10, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasta ahí me quedaría. Y no lo puedo leer de esa manera. Entonces aquí le está faltando. ¿Qué palabra le falta? La palabra pares para poder determinar mi conjunto. Y lo vamos a hacer aquí. Con la ayuda de ustedes voy a hacerlo. A ver, díctenme o pónganme su ejemplo ahí en la imagen, en el WhatsApp. ¿Cómo podría ser? A ver, de la segunda forma. ¿Cómo podría ser? Ajá, vamos a ver quién termina primero, si ustedes o yo. Voy a escribirlo. Siempre, como les digo, tenemos que tener cuidado al escribir por comprensión, ¿ya? X tal que X, ¿qué más es? Son números. ¿Qué números son? ¿Pares, impares o números naturales? Nada más nos han mencionado. ¿Qué son? Son números pares, ¿no?
Números pares menores que 10, ¿no? También lo podemos representar desde menores que 10. ¿Por qué mentamos al 10? Ahorita le voy a explicar por qué mentamos, en este ejemplo, por qué mentamos al 10. ¿Ya? Ahí les voy a decir por qué estamos mentando al número 10. Listo. Observen ahí. Dice, podemos determinarlo por comprensión. Miren, ya hay dos maneras en las que hemos determinado este conjunto. ¿Por qué le he puesto estos dos ejemplos? Porque así ustedes también lo pueden hacer para poderlo comprender mejor, ¿ya? Miren, cuando me hablan, son números, a ver, digamos si a mí este conjunto me han dado por comprensión. De estas dos formas puedo determinar este mismo conjunto. Y me han dicho así, x tal que x son números pares menores que o igual que 8. Cuando me dicen números pares menores o igual que 8. Entonces voy a identificar primero mis elementos. ¿Qué números pares tengo? Menores o igual que el 8. Cuando me digan menores o igual que 8, quiere decir que los números van a llegar hasta el número 8. ¿Ya? Vamos a llegar hasta el número 8. A ver, ¿y qué números pares encontramos antes del 8? Los menores. A ver, siempre empezamos a contar del 1, ¿ya? Para poder definir qué números encontramos. ¿El 1 es par? No. ¿Quién sería? El 2. Vayan escribiendo ahí en su hojita. El número 2. ¿El número 3 es par? No. ¿Quién sigue? El 4. ¿El número 5 es par? No. ¿Quién sigue? El 5 es par. No. ¿El 6? Sí. ¿El número 7 es par? No. ¿El número 8? Sí. ¿Puedo seguir hasta el número 10? ¿Es par? No, no puedo seguir aquí. ¿O sí? Hasta el 10. Aquí me dicen números menores o iguales que 8. Menores. Vamos a ver. Entonces el 10 no lo cuento porque me están diciendo solo menores o igual. Me han dicho igual. Quiere decir igual hasta el 8. ¿Ya? A ver. Ahí vemos. El 2, el 4, el 6 y el 8. Son números menores o igual. Cuando utilicen la palabra igual que el 8, quiere decir que vamos a contar hasta el número 8. Y acuérdense, cuando dicen menores igual que el 8. Menores, claro, estos son menores, ¿no? Pero me han dicho igual que el 8. Entonces, como me han dicho esa palabrita igual que el 8, significa que voy a llegar hasta el número 8. Ahora, aquí me dicen, han determinado también de otra forma el conjunto. Lean que dice, x tal que x son números pares menor que 10. Menores que 10. Vamos a ver. Menores que el 10. Números pares menores que el 10. Vamos a ver si nos sale igual. Números pares menores que el 10. Empezamos de nuevo. 1, ¿es par? No. 2, ¿es par? Sí. 3, ¿es par? No. 4, ¿es par? Sí. Lo vamos escribiendo en la hojita así como estoy haciendo. Miren. Voy mencionando los números y los voy escribiendo. Voy por el número 4. Número 5, ¿es par? No. Número 6, ¿es par? Sí. Número 7, ¿es par? No. Número 8, ¿es par? Sí. Entonces hemos trabajado hasta el número 8. ¿Por qué? ¿Por qué no considero aquí el 10? ¿Por qué no considero el 10? A ver, díganme ustedes, ¿por qué no estoy considerando aquí el 10? ¿Por qué no se consideraría? ¿Por qué? Porque ahí me están diciendo solamente números menores pares que el 10. El 10, ¿por qué? Miren, aquí lo he escrito. ¿Por qué no funcionaría el 10? Porque si no, ¿el 10 es menor que el 10? No, el 10 no es menor que el 10. Entonces, por eso yo no considero el 10, porque me han dicho menores que 10. Quiere decir números pares menores que el 10. Menores que el 10, ¿quién encontramos? 2, 4, 6, 8. El 10 ya no, el 10 lo borro. ¿Por qué? Porque el 10 no es menor que el 10, porque ahí me han dicho 10.
al número, son números pares menores que 10. Menor. ¿Quién es menor que el 10? 2, 4, 2, 4, 6, 8. Menor que el 10. No me están diciendo o igual. ¿Ya? Menor. Yo no puedo decir 10 es menor que 10. No, ¿no es cierto? Yo puedo decir 8 es menor que 10. Eso sí puedo decir. ¿Ya? Por ese motivo podemos determinar de las dos formas, miren, de comprensión, pero las dos formas han llegado a estos mismos elementos. ¿Se dan cuenta? Dos formas de definir ese conjunto por comprensión, pero hemos llegado a los mismos elementos. ¿Por qué? Porque en el primero me dice números pares menores o igual que 8. Números pares. Hemos ido anotando todos los números y luego hemos separado solo los números pares. 2, 4, 6, 8. O igual que 8. Quiere decir que voy a llegar hasta el 8 porque me está diciendo o igual, ¿no? O igual que el 8. Cuando me diga o igual que el 8, quiere decir que voy a llegar hasta el número 8. El siguiente, por la siguiente comprensión que me van a dar los mismos elementos, me dice números pares menores que 10. ¿Cuáles son los números pares menores que 10? Menores que 10. ¿Llego hasta dónde? 2, 4, 6, 8. ¿Por qué no puedo llegar hasta el 10? Porque el 10 no es menor que 10, ¿no es cierto? Y ahí me está diciendo menores que 10, pares menores que 10. Eso quiere decir que hasta el número 8. ¿Por qué no llego al 10? Porque el 10 no es menor que el 10, ¿no es cierto? El 10 es igual. No cumpliría esa condición para poderlo incluir como elemento de mi conjunto. El 8 sí es menor que el 10, entonces yo solamente llego hasta el 8, porque el 8 sí es menor que el 10. Cuando diga menor que, un número así, menor que, eso quiere decir que tengo que llegar a un número antes, un número menor. No incluir a ese número. ¿Por qué? Porque estoy comparando. Por ejemplo, yo digo números pares menores que 10. Si llego hasta el 10, no me va a cumplir la condición, porque el 10 no es menor que 10. El 10 sería igual, ¿no es cierto? Como está en esta condición. ¿Entendieron? Entonces, siempre tenemos que leer muy bien la comprensión de acuerdo a cómo nos digan para poder identificar muy bien los elementos de mi conjunto. Seguimos. Ahora, me dan la palabra, me dice determina ahora me dicen determina por extensión y por comprensión la siguiente palabra, los elementos de la siguiente palabra. ¿Qué palabra es? Lean. ¿Qué dice? Lápiz. Muy bien. Ahí dice lápiz. Vamos a determinar por extensión. Un ratitito ya, que se ha quedado un papelito por aquí. Ya está, listo. Vamos a determinar por extensión. A ver, encontramos lo siguiente. Por extensión, vamos a determinar por extensión los elementos de este conjunto de la palabra lápiz. ¿Cómo determinamos? A ver, ¿qué tenemos que identificar primero para poder determinarlo por extensión y luego por comprensión? Lo primero que tenemos que identificar es qué letras componen esta palabra. ¿Qué letras forman la palabra lápiz? Vamos a determinar primero. Aparte en una hojita, agarro una hojita y determino primero cuáles van a ser los elementos de mi conjunto. Y escribo lápiz. Para escribir lápiz, a ver, ¿qué letras utilizo para escribir lápiz? Ajá, mencióneme todas las letras, ¿ya? A ver, me van mencionando las letras. L,
L, ¿qué más? A, P, L, A, P, I, Z, ¿no? Todos ellos, miren, todas estas letras componen la palabra. Todas estas letras que componen la palabra lápiz, ¿no? La palabra lápiz. Vamos a sentar más la L porque no se ve muy bien. Entonces, para escribir los conjuntos de mi palabra lápiz, tengo que primero mencionar los elementos. Identifico qué elementos, quiénes componen la palabra lápiz. Ya, muy bien. Y todos ellos van a venir a ser mis elementos de mi conjunto de la palabra lápiz. Observen. K igual. ¿Cuáles eran mis elementos? L, A, P, I, Z. Pero cada elemento va una coma después para poder escribirlo y diferenciar que cada una de las letras compone mi palabra lápiz. Y cierro mis llaves, ¿no? Ahora me dice, determina ese conjunto, determínalo por extensión. Por comprensión, que diga, ya lo determiné por extensión, ahora lo vamos a determinar por comprensión. ¿Cómo sería para poder determinarlo por comprensión? ¿Qué tengo que poner primero? Vamos a ponerlo aquí abajito porque es otro ejemplo, ¿ya? ¿Qué tengo que poner primero? Tengo que poner primero el X tal que X, ¿no? Todo ya lo determiné. La palabra lápiz la he determinado por extensión. He mencionado cada uno de sus elementos que viene a ser cada una de sus letras. Ahora me dice determínalo por comprensión. ¿Qué puedo hacer ahí cuando me dice determina el siguiente conjunto por comprensión? A ver, denme ideas, a ver, los espero para que participen y me manden en el WhatsApp. A ver, mándenme el WhatsApp cómo lo pueden determinar este conjunto por comprensión. A ver, este de aquí. Los espero para que me puedan enviar y poder revisar para ver su participación. Listo, continuamos. Ahora dice, a ver, ahorita voy a revisar las respuestas de ustedes para ver quién me ha respondido muy bien la determinación por comprensión de ese conjunto de la palabra lápiz. Como yo ya lo determino, X tal que X, voy a hacer lo siguiente. Observen. X, primero, ¿qué hago? ¿Qué nombre le han determinado ahí? ¿No? El nombre K de nuestro conjunto, nos estamos olvidando. Siempre tenemos que poner el nombre de nuestro conjunto y abrir llaves. Luego vamos a poner X, que es el elemento, tal que X, que después de la rayita, primero la rayita que significa mi elemento que voy a conseguir. Después de la rayita voy a poner aquí la condición. ¿Qué condición han cumplido ahí? A ver, ¿qué condición podrían cumplir ahí? X tal que X, la condición es que sean letras de la palabra lápiz. Entonces, de esa forma yo puedo determinar que ha sido por comprensión. X tal que X son letras, ¿no? ¿Qué son ellos? Son letras. Son letras. ¿De qué son letras? De la palabra lápiz. De la palabra lápiz. Muy bien. De la palabra lápiz. ¿Qué hago? Cierro llaves para poder cerrar mi determinación por comprensión. Muy bien. Ahora me dan otro, miren. Ahora me dan esta palabra. ¿Qué dice ahí? Lean. ¿Qué dice? Casa, dice, ¿no? Ahora me dice determina por
extensión y por comprensión la palabra casa. Vamos a ver cómo lo puedo hacer. A ver, ustedes háganlo en una hojita. Practicamos. A ver, extensión y comprensión. Háganlo rapidito, rapidito y participen. Me envían al WhatsApp o al chat de ahí. Me ponen cómo voy a hacer, cómo puedo determinar mi conjunto de la palabra casa por extensión y por comprensión. A ver, rapidito los espero mientras voy pegando mi hojita. Listo, ahora vamos a hacerlo. Miren, ¿cómo es? Miren, me dicen determina el conjunto de la palabra. A ver, me voy a poner por acá para que ustedes puedan observarlo. Ahí estamos. Ya, de la palabra casa. Primero que hago, le determino una letra o un nombre. Le determino una letra o un nombre a mi conjunto. Le voy a determinar el conjunto C. Igual, abro llaves y luego pongo casa. Primero voy a hacerlo aquí porque ustedes saben que primero lo tengo que hacer en una hojita para luego poder ver si está bien o está mal. ¿Ya? Agarro una hojita aparte de mi ejercicio que está ahí y compruebo. Miren, agarro aparte y voy a comprobar. A ver, casa. Primero lo que tengo que hacer es primero identificar las letras que componen la palabra casa. A ver, C, A, S, A. Miren, estas son las letras que componen la palabra casa. Pero hay algo. Observan ustedes bien. Para poder yo determinar los elementos de mi conjunto, yo tengo que determinar cada letra. Pero hay una condición. ¿Saben cuál es la condición? La condición es que no se pueda repetir. No se va a repetir. Porque dos veces, hay una letra escrita dos veces, pero ahí no nos piden cuántas veces es escrita la letra, no. Solamente qué letras son las que componen la palabra casa. ¿Qué letras serían en este caso? La C, la A y la S. La otra A ya no la cuento porque ahí yo no puedo poner, son dos veces, hay dos veces A, dos veces E, dos veces C, no puedo poner. Solo una vez cuento la letra, ¿ya? Entonces, si a mí me dicen que no puedo repetir, solamente tengo que poner las letras, todas las letras, pero sin repetirlas. Si veo que hay alguna letra que se repite, ya no, porque solamente me están diciendo las letras de la palabra casa, ¿ya? Pero no, ahí no se puede poner, hay 2A, hay 3A, hay 4A, no puedo, ¿ya? Es una sola vez se va a escribir la letra que estén ahí sin repetirlas, ¿ya? Observamos. Entonces, como me dice sin repetirlo, ¿quiénes quedaron como mis elementos de mi conjunto? ¿Quiénes quedaron? Quedó la C, la A y la S. C, coma, A, coma, S. Esos van a venir a ser mis elementos de la palabra casa. ¿Por qué? Porque no puedo repetir la otra letra. Acá no puedo poner hay 2A, hay 3A, hay 4A y 5A. No, solamente una sola vez. Entonces solamente ellos vienen a ser los elementos de mi conjunto. Ahora me dice determínalo por comprensión. ¿Qué tengo que hacer acá para determinarlo por comprensión? Escribo la C. Igual, abro mi llave y voy a, primero ¿qué hago? Escribo el X, que va a ser el elemento, que en este caso vienen a ser las letras, mi rayita y la condición, ¿no? ¿Cuál es la condición para poder formar este conjunto? ¿Cuál fue la condición? Que sean letras. ¿De qué? De la palabra casa. X tal que X son letras de la palabra casa. Casa. Muy bien, y cierro mi llave.
Aquí sí puedo escribirla completa porque la palabra es casa para saber qué palabra era. X tal que X son letras de la palabra casa. Muy bien. Listo, hemos visto esos ejemplos. Ahora a practicar. Agarren rápido una hoja y un papel. Una que diga una hoja y un lápiz para que ustedes puedan resolver. Una hojita, cualquier papelito que tengan ahí a la mano para poder resolver. Listo. Copiamos los siguientes ejercicios en su hojita para poder ver, para poder realizar la práctica, ¿ya? Copien por favor esos ejercicios. A ver, les leo. En el primero dice, determina los siguientes conjuntos por extensión. Ahí me dice, de X tal que X, conjunto de X tal que X son números pares menores que 12. Vamos a determinar ahí por extensión quiénes serían mis elementos de ese conjunto. Siguiente, X tal que X son animales domésticos. Vamos a determinar quiénes son los animales domésticos. X tal que X son letras de la palabra colegio. X tal que X son números impares menores que 10. Listo, 1, 2, 3, 4. Determínamelo ustedes por extensión. Copien eso y me lo van a determinar por extensión. A ver, les dejo un tiempito para que lo puedan escribir y a ver, vamos a ver quiénes me cumplen con esa práctica. Recuerden que toda la participación de ustedes está siendo registrada, ¿ya? Estoy viendo quiénes están participando en la práctica. Siempre es muy importante que participen para darme cuenta quiénes están entendiendo el tema, ¿ya? A ver, rapidito, les dejo un tiempito para que ustedes puedan copiar y puedan resolver este ejercicio. Vamos a determinarlo por extensión. Listo, espero sus respuestas y ahora vamos a resolverlo juntos y ustedes van a observar su hojita después que me la han enviado. Vamos a observar a ver quiénes entendieron, ¿ya? Vamos a ver, vamos a resolverlo juntos. Ahora dice, X tal que X son números pares menores que 12. Números pares menores que 12. Vamos a descubrir quiénes son los números pares menores que 12. Primero que vamos a hacer, contar. Vamos a contar hasta el 12. 1, guión 2, guión 3, guión 4, guión 5, voy a contar hasta el 12, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Listo. Lo primero que hago es contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, porque me están hablando del número 12. Ahora, ¿qué hago? Me dice que sean, vamos a ver ahora qué condiciones me están pidiendo ya. Estos son los números, estos son mis números. Ahora, después de la rayita me dicen la condición que debe de cumplir mis elementos para poder formar ese conjunto. ¿La condición cuál es? Que sean menores que 12. A ver, todos estos, el 1, sí, son menores que 12, ¿no? Miren, ¿menores que 12? No, llegan hasta el 12, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a hacer la primera parte de la condición, que sean menores que 12. A ver, listo. El 12 entonces lo borro, porque el 12 no es menor que el 12, es igual que el 12, ¿no? Borro el 12. Borro el 12. ¿Por qué borré el 12? Porque me dice que sean menores que 12. ¿Y el 12 que he borrado? No es menor. El 12 es igual, ¿no? Entonces el 12 lo borro. El 12 no va a ser un integrante de mi conjunto, ¿ya? Ahora ya cumplí con la condición que sean menores que 12. Pero también me dice que sean pares. Entonces, ¿qué hago aquí? Voy a buscar quiénes son pares. ¿El 1 es par? No, lo borro. ¿El 2 es par? Sí, se queda. ¿El 3 es par? No, lo borro. ¿El 4 es par? Sí, se queda. ¿El 5 es par? No, lo borro. ¿El 6 es par? Sí, se queda. ¿El 7 es par? No,
lo borro. Pobrecito se va porque no es par. ¿El número 9 es par? No, también lo borro. ¿El número 10 es par? Sí es par. ¿El número 11 es par? No es par, pobrecito se va. Listo. Hemos cumplido con la condición que nos piden para que queden los elementos de mi conjunto. La condición que era que sean menores que 12. Pero para poder saber que sean menores que 12, números pares menores que 12, ¿qué hice primero? Lo primero que hago es contar del 1 al 12 y luego voy eliminando de acuerdo a la condición que me van pidiendo. Por eso les digo siempre que antes de resolver su ejercicio, agarren una hojita para que lo puedan hacer aparte. Ahora vamos a observar qué números quedaron. ¿Qué hicimos? Primero, contar hasta el 12. Después, ¿qué hicimos? Nos dimos cuenta que el 12 no cumplía la condición, que 12 no era menor que 12, que el 12 era igual porque tenían la misma cantidad. Entonces con el 12 no contábamos y ¡pum! Lo borramos, lo eliminamos al 12. Luego, ¿quiénes quedaron? Luego nos dicen que sean menores que 12 y ya vimos quiénes eran menores. Luego nos dicen que sean pares. Hemos ido viendo quién es el número par, ¿no es cierto? ¿Y quiénes quedaron al final? ¿Quiénes van a conformar mi conjunto? ¿Qué elementos van a conformar mi conjunto para poderlo escribir por extensión? Ah, el número 2. Menciónenme todos los números que quedaron. A ver, o escríbanlo ahí al WhatsApp o a la plataforma. ¿Qué números quedaron? ¿Qué números van a conformar este conjunto? Ajá, el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Vamos a escribir ahí qué números van a conformar mi conjunto. Primero, ¿qué hago? Primero escribo el nombre de mi conjunto, abro llaves y escribo luego mis integrantes de mis elementos de mi conjunto. ¿Quiénes eran los elementos de mi conjunto? 2, 4, 6, 8, ¿y quién más? Y 10, ¿no? Y 10. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice el por qué? ¿Por qué es el 2, el 4, el 6 y el 8? ¿Por qué? Me han dicho que para poder determinar, ver quiénes son los elementos de mi conjunto, este X significa quiénes van a ser los elementos de mi conjunto, después de esta rayita me han dado la condición. ¿Qué condición tienen que cumplir los elementos para poder formar este conjunto? ¿Ya? Esto recuerden, después de la rayita viene la condición. Tengo que ver cuál es la condición que me dan para poder encontrar los elementos, para poder encontrar quiénes son los elementos de ese conjunto. Y ya lo hemos hecho, ¿no? Hemos buscado números pares que sean menores que 12, ¿ya? Ahora, seguimos. Ahora me dice, X tal que X son animales domésticos. Primero hago acá, F igual, rayita. Animales domésticos. Uy, una infinidad de animales domésticos, pero solo vamos a escribir algunos, ¿no? Por ejemplo, puedo poner animal, mis elementos de mi conjunto van a ser los siguientes. Gato, perro, un cocodrilo. ¿También lo pongo? No, porque un cocodrilo no es un animal doméstico. Tenemos que cumplir esa condición. Solo tienen que ser animales domésticos. El cocodrilo no lo puedo criar en mi casa, ¿no? Porque me puede hacer daño. Es un animal un poco peligroso. Entonces el cocodrilo no puede ir. ¿Por qué? Porque no es un animal doméstico. Ahí la condición me están pidiendo que solo sean animales domésticos. Animales que yo pueda criar en casita, ¿no es cierto? Entonces voy pensando, a ver, gato, perro, conejito, ¿podrá ser un animal doméstico? Claro, porque sí lo puedo criar, ¿no? Es un conejito, no hace daño. Listo, esos van a ser los integrantes de mi conjunto. Los integrantes de mi conjunto o elementos de mi conjunto F. Siguiente, seguimos. ¿Qué dicen? X tal que X son letras de la palabra colegio. ¿Recuerdan? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Primero en una hojita, agarro mi hojita. Miren, vamos a borrar del ejercicio anterior. ¿Y qué hago primero? Primero identifico las letras. ¿Qué letras forman la palabra colegio? C, O, L, E, G, I, O. De la palabra colegio, miren. Identifiqué letra por letra.
C-O-L-E-G-I-O, colegio. Pero ¿qué tengo que hacer? Me dicen que identifique las letras, pero no me he dicho cuántas O hay y cuántas sí, solamente que identifique las letras. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a borrar las que estén repetidas y solamente tienen que quedar las letras, las que no se repiten y la letra que quede ahí, ¿ya? Que dice, por ejemplo, colegio. ¿Cuál se repite? La O, ¿no? La O de acá. Vamos a ver. ¿Qué otra más se repite? Ninguna más. Entonces, ya descubrí quiénes van a ser los integrantes de mi conjunto G. De mi conjunto G. Vamos a escribir ahí. Ya encontré los elementos de mi conjunto G, que va a ser C, O, L, E, G, I. Y la O ya no, porque yo no lo puedo repetir acá, ¿no es cierto? Y cierro mi llave. Ellos van a ser los elementos de mi conjunto G. De la palabra, son elementos de la palabra colegio. Muy bien. Ahora me dan otro ejercicio. Seguimos. ¿Se ve ahí? ¿Sí? A ver. Listo. Vamos a ver si se ve ahí. Listo, sí se ve, ¿no? Listo, ahí dice, son números impares menores que 10. ¿Quiénes van a ser los números impares menores que 10? ¿Qué hago? Agarro mi hojita y comienzo primero, me habla del 10. Entonces vamos a enumerar primero hasta 10 porque me está hablando del 10. Empezamos. 1. Hagan ustedes también junto conmigo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya hemos hecho los números así hasta el 10. Lo primero que hago es los escribo todos. Y después que los escriba, los voy a ir cumpliendo la condición que me piden. Primero me han dicho los números y acá me menciona un 10. Eso quiere decir que voy a escribir hasta el 10. Escribí, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Escribí hasta el 10. ¿Pero qué voy a hacer ahora? Ahora voy a cumplir. Ya descubrí quiénes pueden ser mis elementos. Pero después de esta rayita me dan la condición. ¿Qué condición tienen que cumplir estos números para que formen los elementos de mi conjunto A? Me están hablando de un conjunto A. Conjunto A igual, abro llave. A ver, ¿quiénes de ustedes descubren cuáles son los elementos de ese conjunto? Dice, a ver, practicamos y me envían por favor la fotito para poder ver quiénes identificaron los elementos de este conjunto. X del que X son los números impares menores que 10. A ver, espero. A ver, espero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Ahí los voy a revisar a ver quiénes lo han hecho muy bien. A ver, miren, dice, son los números impares menores que 10. Bueno, ya escribí hasta el 10. Ahora, ¿qué condición tiene que cumplir? Que sean impares menores que 10. Siempre voy a empezar de aquí, ¿ya? Voy a empezar desde el último para luego seguir viendo qué otras condiciones más me piden. Menores que 10. A ver, ¿el 1 es menor que 10? Sí. ¿El 2? Sí. ¿El 3? ¿El 4? ¿El 5? ¿El 6? ¿El 7? ¿El 8 es menor que el 10? Sí. ¿El 9 es menor que el 10? Sí. ¿El 10 es menor que 10? No, ¿no? Entonces voy eliminando, lo voy borrando. Él no va a integrar mi conjunto. Mi elemento no va a ser un elemento de mi conjunto A. Listo, ya cumplí la primera condición que me dice menores. Siempre recuerden que lean primero la clave, digamos, es primero leer esto. Que digan menores que 10. Ya, menores que 10, listo. Comienzo, número menores que 10, comienzo a ver quién es menor, bum, 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 comienzo a contar hasta el 10 y luego, ¿por qué borramos el 10? Porque el 10 no es menor que el 10, ¿no es cierto? Son iguales, entonces ese no cumple la condición, por eso lo borramos y se fue del grupo. No, ahora nos quedan ellos. Ahora, ¿qué condición nos dice? Que sean impares. Vamos a descubrir quiénes son los números impares. ¿El 1 es impar? Sí, se queda. ¿El 2 es impar? No, se va. ¿El 3 es impar? Sí, se queda. ¿El 4 es par o impar? Es un par, se va, porque nos están pidiendo solo
números impares. ¿El 5 es par o impar? Impar. Entonces, ¿se va o se queda? Se queda. ¿El 6 es par o impar? Es par, se va, porque no nos están pidiendo números pares, solo impares. ¿El 7 es par o impar? Impar. Entonces, ¿el número qué hace? ¿Se va o se queda? Se queda. Luego, el 8 es par o impar? Par. Y entonces, ¿se va o se queda? Se va. Listo. Esa es la forma como he descubierto quiénes van a ser los elementos de mi conjunto, quiénes van a integrar mi conjunto. Entonces, los integrantes, a ver, ¿quiénes van a ser los integrantes de mi conjunto? ¿Quiénes van a ser los elementos de mi conjunto A? Menciónenmelos. A ver, escríbanme ahí la respuesta. ¿Quiénes quedaron? Ajá, quedó el 1, 3, 5, 7 y 9. Entonces, como quedaron ellos, ellos han cumplido la condición, ¿no? Me han dicho la condición que tienen que cumplir para que sean integrantes de mi grupo A, ¿ya? Bueno, como ellos cumplieron la condición, los vamos a escribir. Cumplió la condición el número 1. Recuerden siempre poner la comita, porque si no se convierte en otro número. Coma. En este caso va coma, porque estamos mencionando los elementos, ¿ya? 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. Cierro llaves. Listo. Miren, ellos son los integrantes de mi conjunto A. ¿Qué tengo que hacer para descubrir quiénes son los integrantes? ¿Quiénes van a ser los integrantes de mi conjunto A? Primero que he hecho, me dicen que son números. Ya, esta X representa que es un elemento. Y esta, después de la rayita, tengo que ver que cumpla la condición para que pueda ser integrante de mi conjunto, ¿no? ¿Qué hicimos primero? Como me dicen hasta el 10, bueno, me dicen menores que 10 y me mencionan un número. Ya, como me han mencionado el número 10, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y lo pongo en mi hoja hasta el 10. Ahora me dice que tienen que cumplir las condiciones. Números impares. Hemos sido descubierto quiénes son los impares. Luego que sean menores que 10. Menor que 10. ¿El 10 lo contaba? No. ¿Por qué? Porque el 10 no puede ser menor que 10. El 10 es igual. Entonces, como el 10 es igual, ¡pum! Lo tachamos el 10. Salió el 10. ¿Y se acuerdan que le dije? Empezamos de acá para poder saber nuestros integrantes, ¿no es cierto? Empezamos menores que 10. Listo, ¡pum! Se fue el 10. No va a integrar mi conjunto porque el 10 no es menor que el 10. Es igual. Luego, ¿qué condición cumplió? Que sean impares. Buscamos todos los impares y nos quedó hasta ahí. Y estos vienen a ser los elementos de mi conjunto. Vamos a hacer más ejemplos. Y aquí terminamos. A ver. Listo. A ver, ahora ustedes. Ahí, dice, determina los conjuntos por comprensión. Ahora los vamos a determinar por comprensión. ¿Cómo vamos a determinar por comprensión? A ver, ¿cómo tengo que empezar para poder determinar mi conjunto por comprensión? ¿Usando qué? Aquí dice león, tigre, cocodrilo. Háganlo ustedes en su hojita. A ver, escríbanlo. Porque de ahí quiero revisar a ver quiénes están activos, quiénes están participando. León, tigre, cocodrilo. El otro dice, vamos a determinar el conjunto por comprensión de lo siguiente. Casino, C-A-S-I-N-O. Luego de auto, moto, camioneta. Luego 1, 3, 5, 7, 9. Muy bien. Y aquí de ahí vamos a inventar uno, ¿ya? A ver, listo. Les voy a dar un tiempito para que lo puedan resolver y me puedan mandar. Lo que van a hacer es determinarlo por comprensión. A ver, todos. Aquí nos han dado estos conjuntos y nosotros tenemos que determinarlo por comprensión en esta parte de abajo. Háganlo, por favor. Mientras voy escribiendo este último.
Listo, seguimos. Entonces, ¿cómo va aquí? X, tal que X. ¿Qué son ellos? ¿Son cuadernos? ¿Son útiles escolares? ¿Son animales? Son animales. X tal que X son animales. ¿Qué tipo de animales serán? ¿Salvajes o animales domésticos? Animales salvajes, ¿no? Porque el león es muy peligroso, ¿no? No lo podemos criar en casa, ¿no? Es un tipo de animal salvaje. Entonces, X tal que X son animales salvajes. ¿Qué hemos hecho? Primero X, que viene a ser que quiere decir que es un elemento, después de la rayita la condición. ¿Qué condición tienen que cumplir ellos? Que sean animales salvajes. Muy bien. Ahora, me dicen de esto de acá. ¿Cómo pongo aquí? X. A ver, sigan participando, sigan enviando. Sigan enviando su respuesta mientras seguimos aquí resolviendo. X tal que X. ¿Cómo sería aquí? Muy bien. X tal que X son letras de la palabra casino. De la palabra casino. Muy bien. X tal que X son letras de la palabra casino. Muy bien. Ahora el siguiente. X tal que X son... ¿Qué son? Son medios de transporte, ¿no? Auto, moto, camioneta. Son medios de transporte. ¿Son medios de transporte qué? ¿Aéreos, acuáticos o terrestres? Terrestres. Son medios de transporte terrestres. Son medios de transporte terrestre. Ahora, 1, 3, 5, 7, 9. ¿Qué son esos? Ellos vienen a ser números, ¿no? ¿Pero qué son? ¿Pares o impares? A ver, X tal que X. ¿Qué son? A ver, mándenme su respuesta. X tal que X, ¿qué son? Son números. ¿Son números pares o impares? Impares. Estoy esperando sus respuestas. Tienen que ganarme ustedes. X tal que X son números impares menores que 10. Listo. Y cierro mi llave. Siguiente. Mi conjunto Z. X, que va a representar, siempre cuando se va el X, tal que X y después la condición. X tal que X, ¿qué son ellos? Son números, ¿no? Son números naturales. Felicito a los que ya me han enviado la respuesta, muy bien. Sigamos así participando. Son números naturales menores o mayores que 8. O que 10, ¿qué le puedo poner ahí? ¿Cómo podría terminar esto? Que cumplan para que pueda cumplir la condición. ¿Qué condición están cumpliendo ellos? Ah, que son números naturales menores que ¿qué? Menores que el 9, ¿no? Menores que 9. Menores que 9. Sí, porque no menores que 9, ¿no? Porque aquí no he incluido el 9. Por lo tanto, quiere decir que son menores que 9. Listo. Listo, niños. Espero que hayan entendido, que les haya gustado mucho el tema. Tienen bastante para practicar y ensayar en casita. Ahí le envío una fichita. Espero que lo resuelvan. Y gracias por participar en clase. Eso me encanta cuando están quemando sus respuestas. Están que me escriben al chat de ahí de la plataforma. Eso me gusta. Muchas felicidades. Espero que les haya gustado el tema y que estén muy contentos. Hasta luego.